En la primera parte no se dieron todos y cada uno de los rasgos, pero quería era dar un principio de entendimiento. Si no revise el tema y diga, son 10 cosas que se espera que yo haga, y por ahí aparece una 11ª en la Biblia y usted dice, no, esa no me la enseñaron. No, no se trata de eso, hermano, queríamos tener un espíritu de qué es un miembro de iglesia, que es una bendición para su iglesia, es para la gloria de Dios y que alegra el corazón de sus líderes. Ahora quiero, con mucho cuidado, hermanos, poner el argumento contrario, y es mirar en las Escrituras qué rasgo tiene aquel miembro de iglesia, que son el dolor, las lágrimas, la intranquilidad, el peligro y la tristeza de las iglesias y sus pastores. Aquellos miembros que mientras se pueda se les pastoreará, pero que no se les pastorea con libertad, con alegría, y producirán una que otra queja de sus propios hermanos y líderes ante Dios. Ese tipo de oveja produce intranquilidad, pesadez, tienden a volverse intratables, conflictivos y ciertamente peligrosos, porque lamentablemente, hermanos, estos asuntos de enfermedad espiritual pasa lo mismo que con la enfermedad física. ¿Usted se ha dado cuenta que usted no puede contagiar la salud? Pero usted puede contagiar una enfermedad. A mí me gustaría poder contagiar, por ejemplo, estoy enfermo de gripa, me le arrima a usted que no está enfermo de gripa y entonces usted me contagia la salud. No, hermano, lo que pasa es que si me arrima a usted, resulto yo también enfermo de gripa. Y en las enfermedades espirituales, lamentablemente suele pasar que la enfermedad de un miembro empieza a correr hacia los miembros con menos defensas, esto es, los miembros débiles. Este miembro, que es pesadumbre, debe ser tratado bíblicamente, pero el tratamiento con una oveja así suele ser muy complicado, con muchos altibajos y a veces con costos enormes hacia la iglesia y sus pastores. Dios quiera que esta enseñanza, en lugar de describir a alguien, nos muestre una figura clara de donde no queremos llegar nunca. Es más, si usted empieza a ver en su piel algo parecido a esa mancha, huya de eso con todo su corazón. Rasgos que a veces uno empieza a verse, huya con todas sus fuerzas, en arrepentimiento, en corrección para quitar esas manchas de raíz. ¿Cuál es el tipo de oveja que ningún pastor quisiera pastorear o que lo haría con mucha dificultad? ¿Qué rasgos tiene aquella oveja que es tristeza y dolor de una iglesia local, de sus hermanos, de sus pastores? Primero, el que no corresponde a la instrucción dada. El que no corresponde a la instrucción dada. Somos conscientes, hermanos, que en el pueblo de Dios hay estaturas espirituales, niveles de entendimiento de los principios, por supuesto. Hermanos, hay hermanos que son más hábiles para entender. Dios les ha dado esa madurez de entender, empezar a aplicar, de hacer caer las cosas en su lugar. Es muy normal que en iglesias hermanos aprendan más lento, asimilen más lento, apliquen las cosas con debilidad. Y hermanos, todavía ese no es un miembro que produzca dolor. Imagino que usted no se frustra como padre si su hijo después de un año de estudio todavía no escribe muy bien. Usted es consciente, ¿verdad? Usted es consciente que hay niños que le va mejor, y hay niños que no, pero usted no pierde la cabeza, usted es consciente, y todavía educar a un niño que es lento en el aprendizaje, todavía no es para alarmarse. Si usted nota en la instrucción que nos da el hermano Yair, encontramos que no todos los discípulos eran fuertes en las mismas cosas. Y eran fuertes en unas cosas y en otras parecían puros niños y cosas así. Se dice, pero estaban en el mejor seminario.
Sí, hermanos, pero somos ovejas, eso es lo que hay. Pero estoy hablando de aquellos miembros que, al contrario de los que vimos, que fueron elogiados por escuchar, permanecer, implicar, madurar, crecer, este tema ya lo vimos, a pesar de los años, en lugar de seguir el Evangelio, aprendiendo, creciendo, asimilando, practicando, hablo de aquel miembro de iglesia que no aprende, que siempre anda en un camino alterno al que se le enseña. Se le enseña por acá y él siempre tiene un camino alterno para andar, y que de vez en cuando no solo establece un camino alterno, sino que establece un camino en contra de lo que se le enseña. Este tipo de miembro es pesadumbre. Yo le conocí a un niño una vez, lo estaba tratando, él tenía lo que llaman hoy una familia disfuncional. O sea, que su familia era un despelote, hermanos, eso no bebía con el papá, bueno, eso era. Y me fijé algo siempre en él, era así pensaba. Hermano, la Biblia se pone así, entonces él hacía así, y un poquito. ¿Ya? Hermano, hay que dar 3 pasos. Daba 3 y un saltito. O sea, se le notaba que siempre tenía esa intención de que hacía lo suyo, pero sin embargo me va a salir con lo mío, que sea un poquito. Mano, que se mire es para el frente. Entonces decía, claro, no era el rebelde que miraba, no, pero era, hermanos, un miembro al que siempre toque luchar, y al final y al cabo hace así y así. Siempre tiene un camino alterno. Cuando no, se le pone de frente a lo que usted dice. Eso es parte ya de su carácter, no obedecer, no entender, no asimilar. Es aquel hermano al que la langosta de su pecado devora sus huertos, sus viñas, sus higuerales y sus olivares, pero nunca se vuelven al Señor. Amós 4:9. Es el hermano con el que se siembra mucho y se recoge poco, el que se le alimenta mucho y nunca se sacia, el que se le da de beber y no queda satisfecho, aquel al que se le viste pero jamás se calienta, el que echa la ganancia de la palabra en saco roto. Ageo 1:6. Este tipo de personas siembra todas las inquietudes en los hermanos más débiles y en los no creyentes que le conocen, pues siempre la pregunta incómoda hacia esta persona es, ¿no que es cristiano? Algo parece que lo identifica con la fe, pero otras cosas lo desligan de ella. Por esa misma línea de conducta, porque así es vez tras vez, año tras año, por esto mismo tiende a desanimar el trabajo de sus líderes sobre su vida. Gálatas 4:11. Pablo se queja de los Gálatas diciendo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué? Porque un anciano, un apóstol diría esto. Porque, hermanos, que es por aquí, no. Que es por aquí, no. Que es por aquí, no. Llegó un momento donde el apóstol dijo, esto ha sido en vano. No hay nada. No hay crecimiento, no hay corrección, no hay una medida que pueda animar que sigamos trabajando. Estas personas inestables desechan en la práctica las enseñanzas que se les ha dado y resisten el pastoreo de manera viva y práctica. Estos hermanos
que resisten el pastoreo oficial que tienen, en cambio, sí son proclives a andar detrás de la enseñanza que les suena a sus propios oídos. Pueden escuchar 10 enseñanzas de que mire para allá, y escuchan medio susurro que mire para allá, ¿y a dónde cree que van a mirar? Para allá. Como si tuvieran todo el peso de la razón bíblica, pero es que ellos son ellos. Ellos son ellos. Y claro, no manifiestan a veces una rebeldía abierta, a veces, pero el punto es que tampoco usted los ve en la obediencia, sino siempre un poquito aquí, un poquito allá. El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 4 y 20 exhorta. Mire, note usted, hermano, el tono del apóstol como frustrado, ¿no? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces aquí estaba el apóstol viajando en barcos, naufragando, siendo lapado allí una y otra vez, encadenado, para presentarles el glorioso evangelio. Tanto esfuerzo, ¿no cree? Y venía cualquier otro, podemos decirle, como hoy decimos, aparecido, y les predicaba otro Cristo, y mire, se iban, y el apóstol como diciendo, pero no les basta nada, no hay manera de que animen nuestro trabajo. Hermanos, no es fácil tratar con un creyente que no aprecia, no retiene o lleva a cabo cada enseñanza. No es fácil tratar, hermanos, porque cuando usted pide un consejo tenemos la responsabilidad de declararle, hermano, está la Biblia, etcétera. Pero si no hay aprecio, no se retiene, no se lleva a cabo las enseñanzas, pero sí se le ve muy dispuesto a llevar sus propias ideas y hasta aquellas de maestros no tan fieles que más les suenen, es un asunto pesado de llevar, hermano. Este asunto tiene una consecuencia y me lleva al segundo punto. El tipo de oveja que ningún pastor quisiera pastorear es el que no es de un mismo sentir. El segundo rasgo de aquel miembro que ningún pastor quisiera pastorear es aquel que por no asimilar la enseñanza con buen espíritu, como no aprende, como no asimila, como no es dócil a la enseñanza o instrucción, pues nunca va a ser del mismo sentir con el que sí escucha y atiende y asimila la instrucción. No es de un mismo sentir en el Señor, por lo cual no es del mismo sentir de la iglesia ni de su liderazgo. Yo aquí debo hacer una aclaración. Esto puede malentenderse. En muchas congregaciones se presiona a la gente a ser de un mismo sentir y se le llama rebelde al que no sea de un mismo sentir o se salga del esquema. Pero hermanos, el mismo sentir al que se presiona es un sentir institucional, es un sentir caprichoso, mundano, es el sentir de sus líderes o de la agenda que se lleve en ese momento. Y se presiona, ¿ya? Entonces voy a contar una historia que puede que haya pasado. Vamos a comprar una edificación. Todos aquí vamos a vender boletas. ¿Sí les suena? Bueno, vender boletas y todo. Usted debe ser de un mismo sentir. ¿Sí es cómo se presiona? Usted se rascaba la cabeza y decía, ¿lo hago o no lo hago? Y si usted no lo hacía, como que usted decía, ay, estoy mal, soy un mal creyente. Pero yo le pregunto, hermano, ese sentir, ¿qué era? Es un mismo sentir institucional. Es decir, tiene que ver con la institución o con un programa específico.
Uno se debía preguntar si era un sentir en el Señor. Entonces, debo decir que en ese contexto, no ser del mismo sentir es una virtud. ¿Ya? En ese contexto, no ser del mismo sentir era la virtud. La virtud era decir, no voy ahí, no voy, porque no es bíblico. No voy allá, porque no viene de las Escrituras, no es para un fin piadoso, no lleva a la gloria de Dios, no es para la edificación de la iglesia. En ese contexto, no ser de un mismo sentir es la virtud. Estamos hablando de otro contexto. Hablamos de la inconveniencia de un miembro que por no entender la palabra, por haberse hecho necio a entender, a asimilar, por tener sus propios planes e intereses, siempre se sitúa como contradictor de las enseñanzas, de las iniciativas, de los trabajos y del liderazgo. Hablo de ese tipo de miembro. Mientras hay hermanos que tienen un corazón sensible a la palabra, entonces los hermanos están siendo dirigidos, pero él siempre es la nota discordante, él es el porqué. Y él piensa que es una virtud. Pero siempre es el contradictor, siempre tiene su propia iniciativa y no acompaña a la iglesia en estas cosas. Esta debilidad puede llegar hasta a los creyentes más maduros, así que no se fíe. Si no se mortifica, eso puede llegar al corazón de creyentes más maduros. Filipenses 4:2, el Señor les llama públicamente la atención a dos hermanas. ¿Qué más público que la Biblia, no? O sea, público para todas las generaciones de iglesia, público. ¿Y por qué? Porque el testimonio que estaban dando era un mal testimonio público. Después de haber trabajado mucho en el Señor y tener una reputación entre el pueblo de Dios como de hermanas trabajadoras en el Señor, ahora no podían trabajar juntas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es corto, pero es fuerte. Más público no pudo ser. Porque esa carta también iba a ser leída en otras iglesias, ¿no? Una falta pública. Público se trataba. Hermanos, después de ver a estas dos hermanas esforzándose, abnegadas, ser el miembro que todo pastor quisiera tener, luego, hermano, algo pasó. Y estas hermanas ya no eran uno en el Señor. Lo que pasa es que si Evodia y Síntique no se arrepienten, entiéndame la figura que estoy usando, lo que pasa es que si Evodia y Síntique no se arrepienten, Evodia se volverá proselitista de sus propias ideas y activista de sus puntos. Y Síntique y los hermanos que la estiman empezarán a rivalizar con Evodia y los que simpatizan con ella. Y si personas así en la iglesia tiene cada uno su propia idea y no son de un mismo sentir, cada una va a adelantar su propio sentir, y los hermanos que estiman a Evodia y los hermanos que estiman a Síntique se van a empezar a enfrentar por el propio plan de ellas. Que Evodia y Síntique tengan puntos en desacuerdo, eso puede pasar. Pero es que Evodia y Síntique hablan, participan, empiezan a hacer campaña y a poner en aprietos al liderazgo y la unidad de la iglesia. Porque no es cierto, pastor, que yo tengo razón. Pues bueno, Evodia, de usted reconocer que tal cosa, y Síntique le está esperando atrás a uno. Sí, hermana, ¿cierto que yo tengo la razón? Verá, hermana, entonces ya Evodia y Síntique dicen pastor flojo, débil de carácter, que está encubriendo, bla, 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 bla. Pues que Evodia y Síntique hablan, ¿no ve? Y Evodia y Síntique a veces no llaman a los hermanos y se les pierde el WhatsApp y todo, salvo en esta ocasión.
Porque hoy hay gente que allí sabe que tienen WhatsApp y Telegram y empiezan una campaña. Bueno, no estoy hablando nada desconocido, esto pasa en las iglesias. Pero es imposible que Evodia esté equivocada. Mire cómo ha servido al Señor. A veces el punto en desacuerdo pasa a ser el menor problema porque tenemos personas en desacuerdo que no han podido resolver de manera adecuada. ¿Ha pensado cuán difícil es tratar con un hermano encaprichado? Los padres saben de esto, ¿no? Cuando un hijo se encapricha, como si se le metiera un demonio. Un demonio. Demonio. Eso no es un demonio, ¿no? Pero es como si. No ven, no escuchan, no razonan. Y es que dice Proverbios 27:22 y se lo leeré en la Nueva Versión Internacional. Aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Razone con Evodia si está encaprichada. Razone con Cinti que si se encaprichó. ¿Y qué dice la Biblia? Ni aunque usted muela a Evodia y a Cinti, que déjela en polvo, y todavía el polvo dirá, cierto que tengo razón. Es el miembro que nadie quisiera tener. Junto a esto, mire que una cosa da pie al otro. No entiende, no practica, no asimila, y entonces no es de un mismo sentir. Y junto a no ser un mismo sentir se levanta un tercer problema, y es que el tipo de oveja que ningún pastor quisiera pastorear es el que causa divisiones. Implique eso. Vaya implicando, es decir, si no entiende, entonces no es del mismo sentir. Va a tener su propio sentir. Y otro hermano va a tener su propio sentir. ¿Y eso qué produce en una iglesia, hermano? División. El miembro de iglesia que ningún pastor quisiera tener o lidiar a veces es aquel que causa divisiones de las muchas maneras en que una división puede ser originada y promovida. Y aquí usted debe aprender sabiduría, hermanos, porque así como esta mañana le enseñé que idolatría no es iconolatría, ¿verdad? No es lo mismo, una cosa está incluida en la otra. Mucha gente piensa que divisiones es simplemente rupturas en la iglesia. Y hermanos, hay muchas maneras de dividir una iglesia, tanto en originar una división como en promoverla. Las divisiones se pueden originar y promover no solo con el habla, aunque es una de las herramientas favoritas para originar y promover una división, sino le tengo que decir que muchas divisiones se originan y promueven con el lenguaje de los actos. Usted puede causar una división hasta peor por las vías de hecho que por las palabras. Le voy a presentar unos ejemplos. Hay un hermano que ya no es del mismo sentir de la iglesia y toma vías de hecho, se ausenta de los cultos. ¿Ve? ¿Qué está haciendo él? ¿Ve? Hermano, es como, ¿qué le digo yo, hermano? Es como si hay algo implícito en la casa. Yo creo que en las casas no nos invitamos con carta para venir a desayunar, ¿verdad? Todos estamos ahí. ¿Qué pasa si por 3 mañanas papá no está ahí? Él no ha dicho nada, pero ¿qué le está mostrando? Que hay algo que le incomoda a papá, ¿no? ¿No? ¿Cuál llega más aquí, hermano? ¿Cuál? El lenguaje de los hechos.
Hermanos que están bravos con el liderazgo, con la iglesia, por ejemplo, se abstienen caprichosamente de la cena. ¿Ve? Como que decir, mírenme, no voy. Y muchos caen en el jueguito, ¿no? Caen en el jueguito y después, ay, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué? Ha sido usted instrumentalizado por un divisor. Porque ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Sembrar la inquietud, sembrar la pregunta, mostrar desacuerdo. Si él tuviera una causa justa, la trata bíblicamente, no por las vías de hecho. En las iglesias se deben acabar las primeras líneas. Se deben acabar. ¿Tiene algo? Háblelo. Háblelo. Pero no tome vías de hecho. Este es el cuerpo de Cristo. ¿Tiene algo? Y tiene razón, háblelo. No tiene razón, ore. Y abandone su capricho. Pero no tome vías de hecho. Cuando usted se retrae de los trabajos mancomunados, cuando arbitrariamente se ausenta, cuando está haciendo una pataleta sin palabras, puede causar división. ¿Por qué? Porque el débil siempre va a razonar, ay hermano, ¿y qué? Y ahí sí habla, ¿verdad? Ahí sí habla. Piense, hermano, por favor. Esto aquí nos ha pasado un montón de veces. Montón de veces. Se puede causar división también, hermanos. Una división en doctrina. Se puede causar división entre los afectos. Cuando yo aparto el afecto de un hermano contra otro hermano. Eso es causar división. Lo hacen los niños pequeños, ¿verdad? En su carne, porque son niños. Entonces, ¿cómo apartan los afectos de otra persona? No se meta con él. Entonces toman a un inocente que viene a ser el instrumento, el ingenuo útil, le llaman por ahí a veces, ¿verdad? Él está tranquilo, entonces dice, no se meta con él. Entonces, ¿qué está haciendo? Está apartando los afectos de este individuo con respecto al otro. Eso es carnal, pero eso se ve en las iglesias. No se meta con él. División contra el liderazgo, división de propósitos y trabajos. La iglesia debe aprender a identificar estas cosas y no mirar hacia otro lado u obrar livianamente, y esto por mandato divino. En Romanos 16, 17 y 18 se ordena, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, estén muy atentos con los que causan divisiones. Y entonces en este texto, ¿qué entendemos? Que no solamente hay una clase de división, sino varias. Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Así que hay varias cosas. Se pueden crear divisiones y además se pueden crear tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué? No solamente que os fijéis en eso, sino que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sí ve quién cae? El ingenuo útil. Él no sabe que lo están usando. Él no sabe que las lisonjas y las palabras que le están diciendo no es porque usted sea bonito, ni el más espiritual, ni su mejor amigo. Así le estén diciendo eso. Lo están seduciendo para hacerlo un adepto a su causa. Con pesadumbre y luego de mucha firmeza, en 1 Corintios 1, 10 y 11, el apóstol exhorta,
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y en 1 Corintios 11, 18, mira hasta dónde puede llegar un espíritu divisor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Hasta la mesa del Señor llegaba eso. Qué pesar que aún hermanos con espíritu divisor se acercaran a la mesa del Señor sin arrepentimiento delante de Dios y de sus hermanos, haciendo heridas más profundas en el cuerpo de Cristo. No es difícil notar qué hay detrás de un espíritu divisor. Detrás de un espíritu divisor siempre hay un interés personal, carnal o mundano. Es decir, ¿por qué una persona quiere dividir una iglesia si no es porque tiene un interés personal, carnal o mundano? Algo tiene. Dice Romanos 16, 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios vientres. ¿Entiendes aquí? A sus propios apetitos o deseos. Y Judas 18 y 19 dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Note entonces quién es. Es un burlador que anda según sus malvados deseos. Estos, ¿quiénes son estos? Los burladores que andan según sus deseos. Estos son los que causan divisiones. ¿Sí nota? ¿Quién es el que causa división? El que anda según sus propios deseos. Dice, los sensuales, entiéndase los que se rigen por sus sentimientos, que no tienen el espíritu. De estos breves datos aprendemos varios puntos que usted debe advertir. De estos textos de la división, entienda esto, se los voy a enumerar. Primero, que las divisiones que son pecaminosas en sí mismas provocan contiendas. Aprenda eso. Las divisiones ya pecaminosas en sí mismas, porque tener divisiones, pecar, produce contiendas. Porque dijo el apóstol, que no haya entre vosotros divisiones, porque he sido informado acerca de vosotros, que hay entre vosotros contiendas. ¿Sí nota la relación? Que no haya entre vosotros divisiones, porque he sido informado que entre vosotros hay contiendas. Entonces, hermano, ¿cuál es la mamá de las contiendas? La división. La división. Segundo, que los divisionistas siempre tienen un interés, pero hermanos, que no es fácil ver a la primera. No es fácil ver. Que los divisionistas siempre tienen un interés que no es fácil ver de primera. Dice el apóstol, tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios vientres. Andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Tienen un interés, sí que lo tienen, pero a veces no es fácil entender qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué siempre lleva esto así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué toma estas acciones? Tercero, que usan estrategias carnales para ser adeptos a su causa. Dice la Biblia, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Que usted es maduro en el Señor, usted está firme. Claro, debe estar pendiente, pero usted está firme. ¿A quién se lleva el divisionista? Al ingenuo. O sea que en nuestra iglesia debe haber buena voluntad, pero no ingenuidad. ¿Lo entendió? ¿Lo vio bíblico? Lo vuelvo y se lo repito. En nuestra iglesia debe haber siempre buena voluntad, buena fe. Lo que no debe haber es que ingenuidad, porque el divisionista engaña a los ingenuos. Cuarto, que la iglesia no debe ser ingenua ni liviana tratando casos de división. Dice la Biblia
que os fijéis en los que causan divisiones, y que los llaméis y que los cuchichéis, y que les prestéis vuestro oído, vuestra casa, que os secretéis con ellos, que indaguéis debajo de cada piedra que hay en el corazón de un divisor. No, que Dios, que es más sabio, dijo, y que os apartéis. No se crea más valiente delante de un divisor. Nunca se crea valiente delante de un divisor. Cuando Dios abandona a un hombre, hay un espíritu malvado y engañoso que es más poderoso a veces que nuestra ingenuidad. De un divisor apártese. El peligro es tan latente y tan real que iglesias se dividen. Una oveja así, ningún pastor quisiera tener. Ninguna iglesia creo que tampoco, ¿verdad? Y por último, hermanos, para el día de hoy, el tipo de oveja que ningún pastor quisiera pastorear es el que se llama en la Biblia el falso hermano. El falso hermano, qué palabra tan terrorífica. Finalmente, por hoy consideraremos que ese tipo de oveja que ninguna iglesia quisiera tener es aquel individuo que parece oveja, que parece cristiano, que se ha sabido camuflar entre el pueblo de Dios, pero no lo es. Hermanos, ninguna iglesia recibiría a una persona así si supiera que su fe es espuria. Nadie lo recibiría. Si se detecta que su fe es engañosa, pues ¿qué haría una iglesia? No. Pero es que no vienen así diciendo, tengo una fe espuria, ¿me aceptarían en su iglesia? No, ¿verdad? De obvio no. Pero a veces este tipo de personas entra en las membresías por la apariencia de andar en la fe. Cuando empiezan a mostrar su verdadera condición, que no son de Cristo, o cuando se destapan, o cuando Dios los exhibe, casi siempre lo hacen en medio de un gran conflicto. Vemos con temor reverente el relato de Hechos 8, 20 al 23. Las palabras que el apóstol Pedro dirigió a Simón, quien antes había sido bautizado y tomado como un cristiano. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermano, los falsos hermanos sí existen. El falso hermano no es el que tiene fe y luego la pierde, no. Es el que aparenta fe. Y en un momento no tenemos evidencia que no sea un cristiano. En su momento parece, y hace cosas, y habla. Y como nosotros no vemos el corazón, pues ¿qué hace una iglesia? Pues lo recibe, porque pues no, un requisito no es hasta que le conozcamos el corazón. ¿Cómo hacerlo? Las iglesias no podemos. Así que entra, pero luego se revela el estado de su corazón. Lamentablemente existe esta categoría en la parte visible de la iglesia, o la iglesia como visible, y es el tristemente célebre falso hermano. No solo porque puede incorporar todo lo que no debe ser un miembro, sino que es un peligro real para la iglesia, para los débiles, para que no venga la bendición de Dios sobre una iglesia, sino también, hermanos, porque son un peligro real para el liderazgo. El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 26 reconoce, y él está describiendo varias penas que ha tenido que sufrir como apóstol y dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos,
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Mire que él nunca dijo peligros en la iglesia, porque no, hermanos. La iglesia no es un peligro para el creyente ni para su liderazgo. Pero sí hay peligros de los falsos hermanos. Lo coloca a la altura de los ladrones, de los gentiles, de los judíos que lo querían apedrear y los falsos hermanos. Un falso hermano es un peligro real para los intereses de Dios. Es peor que un espía infiltrado en una guerra. ¿Sabe? Porque usted tiene el enemigo al frente y usted sabe a qué le dispara. Pero usted nunca se espera que le disparen atrás suyo. Nunca. Nunca. Los falsos hermanos no conocen límites en su carnalidad. Le coloco tan solo un ejemplo para que usted vea hasta dónde puede llegar un falso hermano. En Gálatas 2, 3 y 4, Pablo advierte, mas ni aun Tito, esto Pablo lo está diciendo, ¿verdad? Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, es decir, Pablo era judío, pero Tito era griego o gentil, ¿verdad? Con todo esto, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo está diciendo que cuando él fue a Jerusalén a presentarse ante los apóstoles, que eran antes que él, a los que el Señor había llamado personalmente, él dijo, aquí estoy, quiero presentarles mi testimonio. Y recuerda ese episodio, ¿no? Él llegó y lo escucharon, y dijeron, bueno, hermano Pablo, pues no tenemos ninguna duda que usted es un hermano, que usted predica lo de nosotros, y le dieron la mano en señal de aprobación, y se fue Pablo a los gentiles, y los demás se encargaron de otro ministerio. En ese contexto dice que ni aun Tito, que era gentil, en ese contexto de iglesia fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Estamos hablando de una iglesia cristiana. No estamos hablando de una iglesia o de la sinagoga judía, donde tocaba ser circuncidado. Y esto, dice que Tito no fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Entendió? Hermanos, los falsos hermanos los persiguieron hasta el baño para ver si Tito era circuncidado. ¿No lo había entendido así o qué había entendido este texto? Tito no fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. O sea, hermanos, tenemos una queja, que Tito no es circuncidado. La pregunta es, ¿usted cómo sabe? Hermanos, los falsos hermanos no conocen límites. No los conocen. ¿Cuál era la lucha en Gálatas, no? Que qué bien Cristo, pero es Cristo más circuncisión para hallar la vida. Esa era la pelea. Vea, hermano, tenían aquí hasta Pablo, que Pablo dijo, ojalá se mutilen todos los que quieren verlos circuncidados. ¿Ya entiende la palabra? Es decir, están alegres quitando el prepucio, pues quítenselo todo si quieren, pero a mí no me estorben, a mí no me estorben. Pero recuerde que fue un falso hermano el que vendió a Cristo. Y que en el Nuevo Testamento falsos hermanos pueden llegar hasta ser maestros. Y entonces hay un gran problema. Que su impiedad será enseñada públicamente. Quiero acabar con 3 asuntos
Y aquí le pregunto solemnemente, no solo si ha visto que estos 4 puntos son bíblicos. Tengo un gran interés en que si mañana le dicen, oiga, ¿es verdad que hay un tipo de oveja que es malo para una iglesia? Espero que usted diga, sí, lo veo en la Biblia, lo veo en la Biblia. No solo se ha visto que estos 4 puntos que hoy vimos son bíblicos, esto es, si reconoce que ese tipo de miembros de iglesia que no corresponden a la instrucción dada, que no son de un mismo sentir, que causan divisiones y que resultan ser falsos hermanos, aparecen en la Biblia y que la palabra de Dios los evidencia. ¿Lo vio, hermano? Para mí es muy importante saber si lo vio usted en su Biblia, con sus ojos. Pero también quiero preguntarle si en su experiencia de vida cristiana me he ido por encima de las Escrituras al afirmar esto. Es decir, usted, en la experiencia que usted tiene en las iglesias, sea que usted las haya vivido, tenido de referencia cercana, usted ha visto que hay gente que no corresponde a la instrucción dada, que no son de un mismo sentir, que causan divisiones y hasta que uno que otro falso hermano. Entonces, hermano, no solo por la Biblia, que sería suficiente, sino que la experiencia nos dice que esto es verdad. Es verdad. No solo por la vía bíblica, ante la cual toda boca debería callarse, sino por la vía de la observación y la experiencia, hay individuos, así aún en las iglesias que se consideran más bíblicas. Entonces, hermanos, el peligro es real. La posibilidad de tener miembros así es real y la afectación es real. Deseo hacer 3 advertencias. Una, en mi primera advertencia, desearía que cada uno mirara primero su propio ojo. Mi primera advertencia es, por favor, no piense en otro, piense en usted. Si usted es el miembro que pese a cientos de instrucciones, es muy poco lo que aprovecha para su alma. Y quizás es el mismo cristiano que antes, salvo que más viejo. Si usted no es de un mismo sentir en el Señor con la iglesia, si aún controvierte alguna enseñanza, si después de más de 5 o 10 años todavía está preguntándose, ¿y es el sábado o el domingo? ¿Y día a día, es día a día o día? Es que no hay un libro, pastor, que hable de eso. Pero ¿es culto o reunión de oración? Porque eso depende, ¿verdad? Porque si una cosa es una cosa y otra es... Si todavía usted está controvirtiendo la disciplina eclesiástica, la modestia cristiana, los roles bíblicos en el hogar, la autoridad de los padres, porque es que las mujeres sí deben, o sea, el hogar sí, es que no. Usted no quiere abrazar el principio, sino esperar cuando los pastores digan, bueno, esto tiene una excepción, porque ahí es su sermón, ahí empieza su sermón. De la autoridad de los padres, que si verdad somos autoridad, sí, o no, porque ya usted sabe que uno de los hijos debe, porque es que en el corazón, ¿quién se puede meter? ¿Sí? La ética del trabajo, que si hay una ética del trabajo, que hay cosas legales y ilegales, ¿está usted preguntando a esta altura? Que por dónde se va para ser legal, que por dónde es ilegal, que la mundanalidad es un peligro, que el servicio en la iglesia. Hermano, siempre usted tiene una interpretación alterna, diversa y a veces contraria. Desearía que se mirara usted mismo si tiene un espíritu divisor, si Dios le ha hecho entender que usted recurrentemente trabaja para dividir los afectos, las opiniones y las iniciativas,
si usted es la boca o el oído de las cosas que minan la unidad de la iglesia, si usted lo es. Si usted ve alguno de estos rasgos de los que hemos nombrado en su propia vida, hermano, deténgase ahora mismo. Arrepiéntase por fin. Haga restitución, porque la parte del muro que usted dañó, esa no la va a construir Dios. Usted la daña. Con la ayuda de Dios, repárela. Si usted ha ayudado a destruir el muro, no diga, yo destruí el muro, el Señor que la edifique. No, en el nombre del Señor, edifíquela. Usted. Cuide su corazón, pero por favor no siga por ese camino. Al final, Cristo, quien es el gran pastor de las ovejas, le pondrá en evidencia, como lo hizo con Eboya y Sintique. Y usted sufrirá pérdida. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro guardador. Jehová cuida a su pueblo. Jehová lo cuida. Segundo, exhorto, a que cuidemos el huerto del Señor, la viña de nuestro Dios. Cuidemos este huerto que le costó la sangre del Hijo, y así, hermanos, que luego verán esto de otras iglesias, cuiden su propia iglesia local, amen su propia iglesia local. Esto va más allá de compartirse corazones por WhatsApp. Ámenla de verdad, cuídenla. Hermanos, esta no es una iglesia por la que Cristo pondría su vida, sino que la puso ya. Aquellas malas acciones que puede llegar a ser un miembro son las cosas que desangran o agrietan las estructuras de la iglesia. Me imagino que si usted viene entrando aquí abajo y encuentra a alguien abajo poniendo unas cargas explosivas en las columnas de este edificio, usted no lo ignora, ¿verdad? Ni lo saluda. ¡Ah, ¿cómo estás? Beso. Y sigue adelante. Aun cuando esa persona desistiera de su empresa y saque los explosivos y se vaya, hermano, usted pondrá un interés especial en esa persona, porque cualquier bolsa o maleta que tenga, usted dice, sí, venga aquí, pero es que ¿qué lo vi haciendo qué? ¿Me hago entender? ¿Lo vi haciendo qué? Pues sí, venga, siéntese aquí, pero ¿puedo ver su maleta? Es una metáfora, ¿verdad? Ahora bien, ¿y no es más el alma que el cuerpo? ¿Por qué actuaría de una manera si el daño fuera al edificio y al cuerpo, pero actúa de otra manera si el daño es en el alma y en toda nuestra iglesia? ¿Por qué si mira para el lado? ¿Por qué consiente al divisor? ¿Por qué es ingenuo cuando el daño es en el alma? A veces ese tipo de actitudes progresa y se asienta en una iglesia que es liviana y peca por omisión. Si una iglesia es indiferente a los bienes espirituales, es tan egoísta que gente dice, como el asunto no me afecta a mí, están hablando es de el pastor Castañeda, no están hablando de mí, están hablando del pastor Castañeda, yo más bien no me meto en eso. ¿Por qué? ¿Y es que él no hace parte? ¿No hace parte? ¿Qué tipo de hermano es usted? No sea egoísta. No sea tan colombiano que si como no es mi celular el que me están robando, que se lo roben. No, hermanos. Todo lo que tenga que ver con un miembro de la iglesia es su problema. Por eso somos membresía, para cuidarnos. Tercero, ¿cómo notará este tipo de rasgos? Tiene línea directa con el oficio y las labores pastorales. Una de las maneras de honrar el ministerio pastoral es sujetándose a la instrucción bíblica
y procurar imitarles en sus aciertos, por lo que entendemos que si usted honra al liderazgo aprendiendo e imitando, usted deshonra su liderazgo cuando no le aprende y no lo imita. Hebreos 13, 7, 9. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia. ¿Nota la conexión? Acuérdense de los que le hablan la palabra. Consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. Y no se dejen llevar de doctrinas diversas. Entonces nos muestran las dos caras. Usted honra a los pastores cuando les escucha, les considera, les imita. Y los deshonra cuando no los escucha y se aparta de su enseñanza. Aún usted muestra honra y amor hacia sus líderes, cuidándolos de aquellas personas que intranquilas con sus vidas y ministerios empiezan campañas de desprestigio, de desamor, de sospechas infundadas y hasta peligros más físicos, morales y de otros, de sus líderes. Usted muestra honra cuando cuida a sus líderes de ese tipo de personas. Les recuerdo, hermanos, ellos no conocen límites. No conocen límites. Y si usted les permite seguir con la espada, ellos los herirán. Así opera Satanás. No olvide la historia de William Tyndale, llamémosle. ¿Sabe quién fue William Tyndale? Para los 1400 fue un pre-reformador inglés, el primero que traduce la Biblia con las herramientas que tenía de los idiomas originales a los que tenía acceso al inglés. Y este hombre, hermanos, tenía que traficar esas Biblias. Se hizo amigo de algunas personas donde metía de contrabando las Biblias y así la Biblia fue y vino. Tyndale muere por eso, porque sus propios amigos lo traicionaron. Usted siempre va a esperar el disparo al frente, nunca el de la espalda. Eso ha pasado, hermanos. Usted muestra honra y amor y consideración a sus líderes, no solo trayéndoles galletica y tinto, eso está bien, síganlo haciendo, los animamos a eso. Pero sabe, hermano, usted los honra, los aprecia y les muestra su amor, cuidando sus vidas, sus reputaciones, cuidándolos de sospechas infundadas, de peligros. Oh, hermanos, hay tantos pastores hoy dejando el ministerio porque sus propios hijos, su propia iglesia, omitió honrarlos y dejaron que el divisor fuera el que hablara. Y no puede ser más descorazonador para un hombre decir, si los hijos que he criado no defienden a su padre y me dejan en manos del enemigo, pues para qué yo los pastorearía, ¿verdad? Oremos al Señor, hermanos, en esta tarde y que el Señor nos ayude.